Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser el duelo de cuartos de final del Torneo de Apertura 2025. Este lunes, a partir de las 9:30 de la noche, Independiente va a estar visitando a Boca Juniors en la Bombonera por el duelo de eliminación directa de este campeonato local. Como los tenemos acostumbrados en esta clase de videos, vamos a repasar un poquito de toda la previa para estos dos equipos. Cómo llega Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari, informaciones y resultados de cómo llega también el rival a este momento y algunas estadísticas y datos curiosos sobre el historial que engloba a estos dos equipos, los dos más grandes, ¿por qué no?, del fútbol argentino. Vamos a arrancar por el lado de Independiente, que obviamente, a diferencia del Xeneize, llega con un poco más de actividad sobre sus espaldas porque viene de jugar entre semana por Copa Sudamericana, viene de tener menor tiempo de descanso y muchas más seguidillas de partidos en el último tiempo, seguidilla de partidos que de hecho tuvieron algunos efectos en cuanto al plantel porque sufrió varios lesionados en las últimas semanas. Bueno, Independiente viene a conseguir un triunfo muy importante frente a Guaraní de Paraguay en el Estadio Libertadores de América. El rojo venció por 1-0 al conjunto paraguayo y se mantiene con vida en esta Copa Sudamericana. De hecho, la victoria le permitió acceder al primer puesto del Grupo A de la Copa Sudamericana y poder llegar con vida a la última fecha del certamen internacional, dependiendo de sí mismo para poder clasificar a los octavos de final. Así que con ese envión anímico tan importante que significó la victoria entre semana, el rojo llega a esta instancia de fin de semanas, de instancia de cuarto de final, con un partido clave, con un partido más importante y que va a ser tal vez el desafío más difícil que va a tener Independiente en este primer semestre del año, porque después de lo que fue la gran fase de grupos que realizó en el torneo de apertura, donde terminó quedando en el tercer puesto, bueno, primero se enfrentó en los octavos de final frente a Independiente Rivadavia Mendoza, se terminó quedando con la victoria, una merecida victoria frente a la Lepra Mendocina, donde el rojo terminó ganando por 1-0 con un golazo descomunal de Santiago Montiel. Bueno, finalmente el rojo pudo acceder a esta instancia de cuarto de final, donde se va a tener que cruzar con nada más ni nada menos que Boca Juniors, uno de los eternos rivales en este fútbol argentino, pero también en el ámbito internacional, ¿no? Yo creo que después de Racing, o algunos hinchas de incluso lo ubican en el mismo nivel, es uno de los partidos que todo hincha de Independiente quiere ganar. Así que bueno, será un partido clave, trascendental para el equipo de Julio Bacari, que tendrá la oportunidad tan importante de poder dar el golpe en la Bombonera, de dar de alguna forma el batacazo para soñar con la instancia de semifinales de este torneo de apertura 2025. Repasando lo que fue la semana de Independiente, claramente es más corta que la del Xeneize, lo decíamos recién, por el partido entre semana, y donde también sufrió algunos problemas en sus entrenamientos, obviamente por el temporal que se estuvo viviendo en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho, se estuvieron circulando algunas imágenes en redes sociales de cómo fue entrenando el equipo de Bacari en Villa Domínico bajo una lluvia torrencial y que por momentos obviamente dificultó en varios aspectos el entrenamiento. Bueno, con lo que pudo hacer Independiente, obviamente alternando ejercicios en el campo de juego, algunos en gimnasio y algunas con ensayos tácticos. Julio Bacari por ahora tiene solo 2 dudas, creo yo, por lo menos desde esta instancia, para el partido frente a Boca. El domingo por la tarde-noche salió la lista de convocados, donde la principal novedad es el regreso de Gabriel Ábalos, sí, el delantero y goleador de Independiente, que viene de sufrir un desgarro que lo dejó marginado por lo menos de las últimas semanas, al igual que Pablo Galdames, que si bien regresó en el partido frente a Copa Sudamericana, bueno, el desgarro de Ábalos era un poquito más grave o un poquito más complicado que el de Galdames, que bueno, finalmente el chileno sumó minutos anteriormente. Bueno, a Ábalos decidieron cuidarlo en la semana, apuntando obviamente a este partido frente a Boca. Y para enfrentar al Xeneize, justamente Ábalos regresó a la lista de convocados, volverá a ser considerado por Julio Bacari y veremos, creo yo, que la gran duda de cara a este encuentro, si Ábalos vuelve a ser titular, si vuelve a sumar minutos después de tener una inactividad de casi 20 días sin jugar, o si en ese caso el titular seguirá siendo Matías Jiménez Rojas. Después, la otra duda que mantengo respecto obviamente al último partido de Copa Sudamericana es ver si Julio Bacari decide devolverle la titularidad a Iván Marcone.
¿sí? Futbolista que jugó ante Independiente Rivadavia de Mendoza, pero no lo hizo frente a Guaraní por tener que cumplir una fecha de suspensión, una fecha más de suspensión en la Copa Sudamericana, luego de lo que fue su expulsión en el partido de ida frente a Guaraní en Paraguay. Bueno, finalmente Marcone no pudo jugar ni el partido frente a Boston River, ni el partido frente a Guaraní, pero sí está ahí en condiciones de poder jugar frente a Boca. Bueno, veremos si ese es otro de los cambios que realiza el entrenador de cara al partido frente a Boca y obviamente teniendo en cuenta el último encuentro en Copa Sudamericana. Después, sin grandes cambios, sin grandes novedades, el equipo que se encamina a ser titular en la Bombonera sería con Rodrigo Rey en el arco, Federico Vera por el lateral derecho, la dupla de zagueros centrales con Kevin Lo Mónaco, Sebastián Valdés, mientras que en el lateral izquierdo se mantendría Álvaro Angulo. En el medio campo, la duda de Marcone o Cedrés, acompañado obviamente de Felipe Loyola y Luciano Cabral, mientras que de mitad de cancha hacia adelante el tridente de ataque sería con con Santiago Montiel por la derecha, Diego Tarcia en el extremo izquierdo y la duda si sería el centro delantero Gabriel Ábalos o Matías Jiménez Rojas. Ya repasando un poquito la parte de Independiente, la parte del equipo visitante, vamos a hablar también un poco del Xeneize, ¿sí? Que es el rival de turno al que le tocará enfrentar a Independiente y que no llega en un buen momento, obviamente con un entrenador interino que es Mariano Herrón, ¿sí? El futbolista exfutbolista, que se estaba encargando de entrenar a la categoría de reserva. Bueno, finalmente tras la salida y el despido de Fernando Gago, Mariano Herrón asumió en los últimos partidos y va a ser el entrenador de Boca para este duelo de cuarta de final, hasta que la dirigencia del Xeneize decida finalmente contratar o no algún entrenador para este cargo. Decíamos, obviamente viene tambaleando el equipo. En el último partido, de hecho, en la Bombonera, el hincha parece que demostró haber perdido la paciencia, ¿no? Una paciencia que tal vez se venía acumulando después de lo que fue la eliminación por Copa Sudamericana, la derrota en el Superclásico frente a River y bueno, como decíamos, también el despido posterior de Fernando Gago, mientras los resultados la verdad que no son buenos, el rendimiento en general del equipo no es bueno y por eso obviamente la Bombonera se expresó no solo contra los jugadores, contra el cuerpo técnico, sino también contra la dirigencia. Así que vamos a ver qué marco también presenta el hincha de Boca en la Bombonera para este partido en medio de, muchas tensiones internas, políticas, internas también institucionales, en el que Boca, como decíamos, no está transitando un buen momento. Decíamos, en la fase de grupos le ha ido bien, obviamente, es uno de los pocos equipos por lo menos que está peleando el campeonato local, que no disputa certamen internacional. Entonces en la fase de grupos terminó quedando en el segundo puesto de la zona A, ¿sí? Terminó cosechando 33 puntos en las 16 fechas disputadas, misma cantidad que hizo Argentinos Juniors, pero con una menor diferencia de gol, ¿sí? Consiguió 10 victorias, 3 empates, 3 derrotas, convirtió 24 goles y recibió 11 en su propio arco, así que finalmente el Xeneize terminó quedando en el segundo puesto. En octavos de final se enfrentó ante Lanús en condición de local, como decíamos recién, en un partido que la verdad es que no fue para nada bueno para el Xeneize y que lo terminó definiendo en la instancia de penales, ¿sí? El Xeneize terminó marcando por 4-2 en la tanda de penales y terminó clasificando a estos cuartos de final, así que la verdad es que, una floja campaña de Boca en general, donde obviamente marcado por la eliminación muy temprana en el repechaje de la Copa Libertadores 2025 y que de hecho obviamente lo dejó sin competencia internacional, por lo menos en este corriente año. Y ya pasando, vamos a hablar un poquito también del historial, porque en este tipo de encuentros obviamente clásicos que va a disputar Independiente siempre está bueno repasar un poco el historial, cómo están los números en la historia entre Independiente y Boca, que es obviamente un duelo cargado de historia, ¿no? De mucha historia, gloria, ¿sí? Por sobre todo, porque son dos de los equipos más coperos del fútbol argentino, con una amplia
historia internacional, ¿no? En el ámbito internacional, pero también en el plano local, donde obviamente hoy el presente de los equipos parece ser distinto, pero Independiente obviamente llega a esta instancia con la idea de dar el golpe en la Bombonera y poder cortar así una racha negativa en la Bombonera, ¿sí? Porque el último triunfo que consiguió Independiente en ese estadio es en el año 2012, ¿sí? Puntualmente el 11 de marzo del 2012, cuando, bueno, un partido recordado para cualquier hincha independiente, en la Bombonera por la fecha 5 del torneo del torneo clausura de ese año, en una noche épica, donde el equipo de Avellaneda terminó imponiendo por 5-4 en un marcador que, bueno, tuvo muchas emociones para ambos equipos, con goles de el Pato Vidal, de Osmar Ferreira y un hat-trick maravilloso, ¿no? de Ernesto el Tecla Farías, con un partido que quedó para la historia, para el hincha Independiente, también para el de Boca, pero obviamente más en el corazón de la memoria más reciente del hincha Independiente, porque justamente es el último clásico que logró ganar Independiente ante Boca en la Bombonera, ¿sí? Así que ya son 13 años sin poder ganar en ese estadio, así que Independiente buscará poder cortar esa racha negativa en condición de visitante frente a Boca. En el medio, ¿sí? Se disputaron 7 partidos, ¿sí? Donde Independiente cosechó 3 derrotas en la Bombonera y 4 empates, 3 de manera consecutiva en el último tiempo, ¿sí? Y si hablamos también de los últimos 10 enfrentamientos en la Bombonera entre Boca e Independiente, hablamos que el rojo solo cosechó 2 victorias y terminó sufriendo 5 empates y 3 derrotas, ¿sí? De manera, como decíamos recientemente. El historial en general, si hablamos encuentros de local, de visitante, competencia internacional, copas locales, el historial es muy amplio, son 227 partidos disputados, donde el Ceneice lleva una pequeña ventaja, ¿sí? Que logró dar vuelta en los últimos 20 años, donde el Ceneice, como decíamos, tiene 80 triunfos, Independiente tiene 75 y 72 partidos terminaron en empates, es decir, el Ceneice tiene una ventaja en el historial por tan solo 5 partidos. Pero si hablamos de partidos disputados en la Bombonera, obviamente la diferencia tal vez sí es un poquito más grande, donde Boca terminó aprovechando en varias oportunidades la localía con 45 triunfos para el Ceneice contra 24 triunfos de Independiente a la Bombonera y otros 28 empates en ese escenario. Así que está la oportunidad magnífica para que Independiente no solo pueda dar el golpe, pueda revertir este historial, pueda romper esta racha negativa, sino también, obviamente, para el sueño de todos los hinchas, que es dar el golpe en la Bombonera para poder clasificar a esta instancia de semifinales del Torneo Apertura 2025, un Torneo Apertura que hoy lo tiene como un candidato, que hoy lo tiene como uno de los principales animadores y que obviamente el rojo quiere seguir avanzando en esta competencia. Con toda esta información llegamos hasta el día de hoy. Con esto ya vamos redondeando en el video de esta tarde-noche, que se va a estar subiendo el video. Obviamente les pedimos que nos acompañen con sus likes, con sus me gustas y con sus comentarios. A ver qué creen principalmente sobre la probable formación del equipo de Julio Baccari y cuáles son sus pálpitos para este encuentro, ¿sí? Cuáles son sus probables resultados, quién piensan que va a poder terminar ganando este encuentro y qué esperan para este partido frente a Boca en la Bombonera. Como siempre, suscríbanse al canal de Infierno Rojo, activen la campanita y así van a estar informados las 24 horas al día de toda la información del mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo la próxima con un nuevo video de previa, ojalá palpitando una instancia de semifinales en el torneo de apertura. Les mando un beso grande y que estén muy bien. Chau, chau.